Calcular el siguiente límite de la forma 1 al infinito. Bien, para calcular el límite de la función que estamos evidenciando o que tenemos allí presente, nosotros debemos identificar en primer lugar la naturaleza del límite. Observemos que este límite tiene la forma del límite modelo, que es el límite de x cuando tiende a infinito de una función f de x elevada a una función g de x. Que para desarrollar este límite, esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a infinito de la función f de x elevado al límite de x cuando tiende a infinito de la función g de x. Bien, sabiendo y haciendo uso de esta propiedad, de este límite modelo, entonces vamos a identificar de que en este caso nuestra función f de x va a ser o está representada por la función x más 3 sobre x más 1, que es una función racional, y que nuestra función g de x va a estar representada por la función lineal x o la variable x en este caso. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer para desarrollar este límite? Lo que debemos hacer es que, en segundo lugar, luego de identificar, porque en primer lugar era de conocer el límite modelo a través del cual se deriva nuestro límite a calcular, y lo segundo que debemos hacer es comprobar que efectivamente nuestra función o nuestro límite tiene la forma 1 al infinito. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer es haciendo uso o apoyándonos en la propiedad antes mencionada. Entonces esto nos queda de la siguiente manera. Observemos que la función f de x está representada por la función racional x más 3 sobre x más 1. Para desarrollar esa función, recordemos que la regla dice que para evaluar una función en el infinito, una función racional en el infinito, el procedimiento consiste en que debemos dividir la parte que está en el numerador y en el denominador por el término de x que tenga mayor exponente. Pero si observamos, tanto la x del numerador como del denominador tienen el mismo exponente 1. Por lo tanto, tanto la parte del numerador como el denominador lo vamos a dividir entre x. Entonces, eso nos queda de la siguiente manera: que el límite de x cuando tiende a infinito nos va a quedar que x más 3, entonces nos queda x sobre x más, vamos a dividir a 3 sobre x. Lo mismo vamos a hacer en el denominador, que vamos a dividir cada término entre x. Entonces queda x entre x más 1 sobre x. Perfecto. Y todo esto, como estamos aplicando la propiedad de que aplicamos el límite para la función f de x y el límite para la función g de x, entonces nos queda que esto es elevado a la función x cuando tiende a infinito de g de x. Pero recordemos que nuestro g de x es x. Entonces, listo. Ahora, simplificamos las x aquí, x acá, x acá. Entonces, x entre x nos va a quedar 1. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al límite de x cuando tiende a infinito de ¿qué? De 1 más 3 sobre x sobre 1 más 1 sobre x. Y todo esto va a ser elevado a la ¿qué? Entonces, cuando nosotros evaluamos el límite de x cuando x tiende a infinito, esto va a estar elevado a la infinito. Ahora bien, para evaluar este límite, luego de aplicar ese procedimiento, debemos recordar que existe una propiedad que dice que el límite de x cuando tiende a infinito de 1 sobre x, esto va a ser igual a 0. Lo que quiere decir que cuando 1 es dividido sobre un valor extremadamente grande, esto va a ser igual a 0
nos dice la propiedad. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar aquí, sabiendo y haciendo uso de esta propiedad. Esto va 3 sobre x va a tender a 0 y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, nos va a quedar 1 sobre 1 elevado a la infinito, y hemos demostrado efectivamente que nuestro límite tiene la forma 1 a la infinito. Pero el objetivo no solamente es demostrarlo, sino que también debemos calcular el límite. Entonces, para calcular ese límite, nosotros vamos a hacer uso de un par de sustituciones. Pero antes de realizar la sustitución, el propósito de realizar la sustitución es porque queremos aplicar una propiedad, es decir, expresar nuestra variable x o las funciones que están dependiendo de x, hacerlas depender o expresarla en función de una variable. O también podemos decir, o equivale a decir, al que podemos expresar, al que debemos expresar la variable x en términos de otra variable diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Porque queremos aplicar una propiedad que dice que el límite de k cuando tiende a infinito, que k es nuestra variable de sustitución. Ahora más adelante, explicaré qué significa eso. Entonces, de 1 más 1 sobre k elevado a la k, esto va a ser igual a Euler. Esta es la propiedad que nosotros vamos a aplicar, pero para ello debemos hacer una sustitución, y la sustitución es expresar nuestra variable x o la función o una función en términos de k. Bien, habiendo comprobado que nuestro límite es de la forma 1 o de indeterminación 1 a la infinito, entonces vamos a proceder a desarrollar nuestro ejercicio para llegar a un determinado valor, que es el resultado de nuestro límite. Bien, entonces el segundo paso, o en segundo lugar, lo que debemos hacer acá también es que debemos simplificar nuestra función racional de tal manera de que podamos expresarla de forma sencilla y le demos a nuestra función la forma que tenemos acá para aplicar nuestra propiedad. Entonces, x más 3 lo podemos expresar en términos de x más 1, pues con el propósito de simplificar, y esto nos puede o nos queda, esto nos debe quedar que x cuando tiende a infinito, ¿de quién? Entonces x más 3 lo podemos expresar como x más 1 más 2. A expresarlo como x más 1 sobre x más 1 más 2. Eso es lo mismo que tener x más 3. ¿Sobre qué? Sobre x más 1, y todo esto elevado a la x. Bien, ahora, con lo que continúa es que debemos separar esta fracción algebraica como adición de dos fracciones algebraicas. ¿Y eso por qué? Porque lo que está en el numerador lo podemos expresar como la suma de dos fracciones algebraicas que tienen el mismo denominador. Pues eso lo podemos hacer por propiedades de álgebra básica. Entonces decimos que el límite de x cuando tiende a infinito, vamos a expresar esto como el resultado de dos fracciones algebraicas, una que tenga x más 1 sobre x más 1 y otra que tenga 2 en el denominador sobre x más 1, y todo esto elevado a la x. Listo. Una vez expresado nuestra fracción algebraica en términos de dos fracciones algebraicas, entonces procedemos a simplificar x más 1 y x más 1 arriba y abajo, y nos va a quedar 1 para ir tomando la forma, o que nuestra función tome la forma de 1 más k elevado a la k. Bien, entonces esto ¿cómo nos queda? Entonces
Entonces nos queda que esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a infinito de 1 más 2 sobre x más 1 elevado a la x. Ahora bien, como nosotros debemos encontrar que se aplique o debemos encontrar la expresión, una expresión k que nos garantice que podamos aplicar esta propiedad, entonces ahora lo que debemos hacer es que la expresión de la derecha vamos a expresarla como el inverso del inverso, es decir, esto lo podemos escribir de la siguiente forma: el límite de x cuando tiende a infinito, y el procedimiento nos indica de que debemos colocar 1 más el inverso, es decir, colocar un 1 arriba sobre el inverso multiplicativo o el recíproco de esta expresión. Y el recíproco es cambiar el x más 1 como numerador y el 2 como denominador. Y esto nos queda que esto va a ser igual a 1 sobre x más 1 sobre 2. Y todo esto elevado a la ¿qué? Todo esto elevado a la x. Ahora bien, sabiendo que la expresión del denominador es x más 1 sobre 2, procedemos a hacer nuestra respectiva sustitución para aplicar la propiedad y así desarrollar de forma más sencilla el cálculo de nuestro límite o hallar más fácilmente nuestro límite. Entonces decimos que k es igual a k, decimos que k es igual a x más 1 sobre 2. Entonces podemos decir que x en términos de k es, este 2 pasa a multiplicar, queda 2k, y este 1 pasa a restar y queda que 2k menos 1 es igual a x, o sea que x es igual a 2k menos 1. Bien, entonces ahora, si x es igual a infinito, entonces también podemos decir que nuestra variable de sustitución, tiende a infinito. Si x tiende a infinito, no es igual, tiende. Entonces nuestra variable también tiende a infinito, nuestra variable k, que estamos utilizando para sustituir la función que está en términos de x. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Realizando nuestra respectiva sustitución, nos queda que el límite de x cuando tiende a infinito de 1 más, entonces nos va a quedar 1 sobre x más 1 sobre 2, pero x más 1 sobre 2 es igual a k. Entonces nos queda 1 sobre k elevado a la x, pero ¿a qué es igual x? X es igual a 2k menos 1. Entonces decimos que esto es igual a 2k menos 1. Perfecto. Entonces vemos que nuestra función expresada en términos de k ya va tomando la forma de ahora bien, pero no se nos debe olvidar que si nosotros estamos trabajando con k, entonces tenemos con k, todo debe estar en términos de k. Entonces k cuando tiende a infinito, no se nos debe olvidar. Muy bien. Ahora, seguimos borrando acá. Bien. Entonces, ahora, a tener un poco de espacio. Ahora, observemos que esta expresión es una función elevada a otra función, pero ahora en términos de k. Y esto lo podemos ver como una potencia elevada a la diferencia de exponentes. Vamos a tomarlo así. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de aplicar una propiedad que dice que, recordemos que la
el cociente de potencias de igual base, a a la m sobre a a la n va a ser igual a la misma base elevada a la diferencia de los exponentes, es decir, en este caso m menos n. Pero lo que nosotros tenemos es la segunda parte, o sea, esta. Tenemos la base elevada a la diferencia de los exponentes. Ahora vamos a aplicar la propiedad inversa. Es decir, vamos de la base elevada a la diferencia de exponentes. Ahora eso lo vamos a expresar como el cociente de potencias de igual base. Entonces esta expresión la vamos a expresar como un cociente de potencia, como el límite del cociente de potencias de igual base elevado a su respectivo exponente. Es decir, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda, en conclusión, esto nos queda que esto es igual a. Entonces repartimos los límites. Uno en el numerador con la potencia del denominador, que sería aquí x, no, k. Recordemos que estamos en términos de k. K, cuando tiende a infinito, de 1 más 1 sobre k elevado a la 2k sobre el límite de k cuando tiende a infinito, ¿de quién? De la misma expresión, de la misma base, 1 más 1 sobre k elevado a la que, en este caso, al exponente 1. Perfecto. Ahora, bien, luego vamos a expresar estos dos exponentes o esta potencia como el producto de dos exponentes, un externo y un interno. O sea que esto nos va a quedar que esto es igual al arriba, el límite de k cuando tiende a infinito, colocamos corchete, de 1 más 1 sobre k elevado a la k, y ahí aparece ya la forma de la expresión para aplicar la propiedad que habíamos mencionado antes, elevado a un exponente externo que en este caso sería 2, sobre el límite de x cuando tiende, el límite de k cuando tiende a infinito, de 1 más 1 sobre k. Recordemos que similarmente se aplica la propiedad que el límite de k cuando tiende a infinito de 1 sobre k, también esto va a ser igual a 0. Entonces abajo nos queda que esto es igual a 1. Bien, acá arriba, ¿qué habíamos dicho? Que el límite de k cuando tiende a infinito de 1 más 1 sobre k, la propiedad que habíamos mencionado anteriormente, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a Euler. Pero como está elevado a la 2, esto va a ser igual a ¿qué? A Euler elevado a la 2. Y hemos encontrado la aplicación de la propiedad, pero así la podemos hacer directamente. Pero resulta de que nosotros, si queremos realizarlo de una forma más procedimental, debemos hacer un paso adicional que dice de que el límite lo podemos meter dentro de ese exponente, y nos queda que esto va a ser igual a ¿qué? Al límite de k cuando tiende a infinito. Ya sabemos que abajo va a quedar 1. ¿De quién? De 1 más 1 sobre k elevado a la ¿qué? Elevado, cerramos, elevado a la k elevado a la 2. Ahora bien, entonces recordemos que al aplicar esta propiedad dijimos que esto va a ser, concluimos que esto es igual a Euler, y como está elevado a la 2, entonces esto va a ser igual a la 2. En conclusión, entonces el límite de x cuando tiende a infinito de x más 3 sobre x más 1
elevado a la x, esto va a ser igual, entonces borramos acá y concluimos que esto va a ser igual a Euler a la 2. Y eso es todo. Muchísimas gracias.